Y damos gracias a Dios que tenemos esta bendición, esta manera de hacer contacto con todos ustedes. Dios sabe el por qué estamos en cuarentena, pero es para bendición, porque todo lo que está pasando en la vida de cada creyente es para bendición. Romanos 8:28 dice que todo obra para bien, pero hay dos cosas: que amado por Dios y que aman a Dios. Bueno, entonces, antes de proceder, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad de ministrar tu palabra a mis hermanos y hermanas en este medio virtual. Gracias, Padre, que nos has permitido ser parte de tu programa aquí al fin del siglo, aquí al fin del tiempo. Tanto que hemos predicado de esto, hemos orado y ahora estamos aquí ya para irnos. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por tu palabra. Ahora bendícenos, ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos aquí en la sede general de Creyentes Internacionales en Tennessee. El hermano que está conduciendo el programa está en Norte Carolina y ustedes están regados por todo Latinoamérica, en América y otras partes. Si les gusta el programa, por favor, hagan un contacto para saber que debemos continuar. Si no nos dicen, pues no sabemos si se fueron a la playa, si fueron a compras, pero si están escuchando y les gusta y que quieren que esto continúe, hagan contacto, díganos, así como la cocinera, cuando usted llega a la mesa y no dice nada, pues ella dice, bueno, aquí no le gustó nada, mañana pura tortilla sin nada, pero si les ha gustado, entonces hay que decirlo. Bueno, entonces estamos, ¿verdad?, aislados. Pero miren la bendición. Yo no puedo llegar a tantos lugares, ¿verdad? Pero Dios ha provisto cómo conectarnos, cómo traer la palabra y así tener este compañerismo como si estuviera presente. También está esto transmitiendo vivo por solocreed.com, así que tienen varios canales por donde conectarse. Entonces, esto no va a ser largo hoy, va a ser algo, pues, ¿verdad?, a la medida. Y esperemos que pongan atención, no vamos a repetir. Esto va a quedar grabado en el YouTube, donde está en el canal. Bueno, pero vamos a hablar este día del libro de los Hechos. Esto algunos lo han oído antes, pero pongan atención. Quizás aquí hay un poco de salsa que no entendieron antes. Entonces la Biblia dice Hechos de los Apóstoles. Perdón. Pero efectivamente se debe llamar Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles o los creyentes primitivos. Entonces pueden tomar nota, pueden regresar a escucharlo, etcétera. Pero esto es fundamental. Esto es para revisar el fundamento del edificio, a ver si todo está en orden. El escritor es el hermano Lucas. Él era un médico amado, eso está en Colosenses 4:14. Él era un doctor, era un ciudadano griego, era uno de alto nivel y también, claro, era un escritor. Y él acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Eso lo pueden ver en Hechos 16:10 y en 2 Timoteo 4:11. Y él hizo mucho él escribió mientras Pablo hablaba. Y efectivamente él es el que puso pluma a la mayor parte del Nuevo Testamento, más que cualquier otro individuo. Ahora, usted está pensando, bueno, hermano Jorge, esto es muy interesante, pero estamos ya para irnos porque estás con lo más fundamental, lo elemental. Bueno, sí, es cierto, el mundo se está cayendo a pedazos. Estoy en cuarentena y la resurrección está al punto. Estamos ya para oír, alguien me está tocando la puerta y ahí va a estar Rebeca, ahí va a estar el William Branham, vamos a ver quién llega primero. Pero si se dan cuenta, en más allá de la cortina del tiempo, cuando el profeta estaba hablando, tuvo esa experiencia y fíjense, Dios les ha dado a ustedes la oportunidad y el privilegio de estar escuchando
y sabiendo de un varón que Dios lo llevó a más allá de la cortina del tiempo y volvió a contarnos lo que vio. Y en aquella experiencia, todo estaba muy bonito, todo muy lindo, etcétera. Pero lo más tremendo es que cuando se le puso la pregunta y se le dijo, tú serás juzgado por lo que has dicho. Y él dijo, oye, él no se puso a comer las uñas y no. De repente dijo, ¿y qué de Pablo y Pedro? Ah, también serán juzgados por lo que dijeron. Ah, entonces no hay problema, porque yo prediqué exactamente lo que Pablo y Pedro predicaron. Y todos nosotros, ustedes y yo que estábamos ahí presentes, dijimos, en eso estamos confiando. Entonces, no es además que estemos viendo qué dijeron aquellos, porque tenemos el mismo mensaje, el mismo calibre. Bueno, entonces nosotros, todos ustedes, somos parte del plan de Dios, una parte vital. Y mandamos saludos a cada lugar. Yo no tengo aquí la lista, eso me lo dan después, pero yo sé que están conectados de varios países, de allá de Misiones, Argentina, de México, de acá de Texas, de todos lugares, quizás hasta en Sudáfrica. Entonces son una parte vital del plan de Dios. Y nadie, ninguno de ustedes, nadie va a subir en el rapto sin el bautismo del Espíritu Santo y el amor divino reflejando en su vida diaria. Bueno, y por eso es que estamos unidos, estamos congregados hoy en esta iglesia virtual para ver qué es lo que me falta, ¿verdad? Queremos aparejarnos y mantenernos listos. ¿Sí? Yo no puedo viajar, pero mira, aquí se logra más que cualquier viaje. Bueno, Lucas llegó a ser un discípulo. Él no fue apóstol. Cuando Jesús estuvo, ¿verdad?, en su ministerio, tuvo 12 discípulos. Discípulo es uno que sigue. El apóstol es uno que es enviado. Amén. Un misionero. Lucas 1:8. Lucas acompañó a Pablo, el gran misionero. Los discípulos originales eran, por la mayor parte, eran pescadores, no podían ni siquiera firmar su nombre, no sabían leer, no sabían escribir, pero eran los escogidos del verbo de Dios. El hecho de que eran distintos a nosotros, comían distinto, no sabían leer, no los ponemos abajo, eran los escogidos de Dios. Así como usted es un escogido de Dios. Dios le ha permitido a usted saber de los misterios de Dios y conocer el plan de Dios. Por eso somos novia. Amén. Entonces, estos 11 eran discípulos que llegaron a ser apóstoles. Eran hombres ordinarios que Dios empleó y usó en una manera extraordinaria para esparcir el evangelio. Pueden decir amén. No se oye. Amén. No vayan a sacar una soda de la nevera. Pongan atención. Y esto fue después de que fueron llenos del Espíritu Santo y poder en el capítulo 2. Eso vamos a llegar en unos momentos. Fueron escogidos por Dios y todo llegó a ser, ¿verdad?, plan de Dios, todo obró para bien. Hechos extraordinarios del Espíritu Santo en gente ordinaria. Personas como usted y yo, ¿ven? Igual, pero llenos del poder de Dios. Cristo en forma de espíritu. Les mostró cómo aplicar, cómo poner a funcionar su fe. Una cosa es tener fe, otra cosa es que llega a tener obras. Entonces Dios todavía está obrando hoy. Está obrando en cambiar vidas, llenando creyentes y ungiéndolos para vivir en oscura Laodicea. Gloria a Dios. Bueno, esta carta que tenemos aquí, Hechos de los Apóstoles, originalmente fue una carta que Lucas escribió a su amigo pagano, Teófilo, un griego rico, para darle una narración completa de la vida de Jesús, de sus obras, sus enseñanzas, así probando, sin lugar a duda, que el cristianismo es la única religión verdadera y correcta. Y es para todos,
no importa la posición o la clase en que tú vives en tu vida, pero es que no todos están interesados en recibirlo. Es el problema. Tenemos las palabras propias de Jesús acá a ver, en Juan 3. No hay apuro, no hay ningún lugar a donde irse. Pongan atención, vamos a ver aquí. Ojalá que tengan su Biblia lista para que vean que no les estoy mintiendo. Lucas 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tú y yo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no digo con garrote y látigo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven? Y acá en Filipenses, rápidamente, en Filipenses dice, vamos a ver, Filipenses 2, y donde estamos 2 y el 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo más cruel. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, todos estos que dicen que son musulmanes y que dicen que son budistas, etcétera, etcétera, todos van a doblar la rodilla y confesar que Jesús es Cristo. Jesús. Bueno, entonces, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos forma un libro de 2 volúmenes y ambos fueron escritos 30 años después de la resurrección. El doctor Lucas era, como les dije, un ciudadano griego de alta cultura y escribía en el estilo griego. Otra cosa que hay que ver con el libro de los Hechos, el Espíritu Santo aquí se refiere más de 50 veces en este libro. El Espíritu Santo, el Espíritu, en relación a bautismo del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo y siendo guiado por el Espíritu Santo. Y es el mensaje que corre hasta el día de hoy. ¿Ven? Porque nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo o el Señor nos va a dejar aquí en la miseria y con el virus y con toda esta cosa. No hay camino corto, no hay acepción de personas y no importa cuál es tu nombre, ni quién fue tu abuelo, ni qué posición tienes en la vida. Todos tienen que tener el Espíritu Santo y hay una sola manera de llegar a Dios, por esta cruz que está aquí atrás. Y si notan, esa cruz tiene una parte larga y una parte corta. La parte larga es tu vida, tu oración, como el tiempo que tú permaneces en oración. Mientras tú tienes un canal directo a Dios, Él se encarga de tener el equilibrio en la otra parte. Ajá, el nivel. Pongan atención. Todas las cosas en tu vida tienen que estar aniveladas. Bueno, entonces, Hechos 1, verso 1. En el primer tratado, o Teófilo, o sea, el libro de los Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que le había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, sin lugar a duda, apareciéndoles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Muy bien. Esta es la única mención en la Biblia del tiempo entre resurrección y la subida, muy semejante al día de hoy. Nuestro profeta ha dicho, ¿no pueden ver que estamos en el tiempo del fin? Esto todo está en su fin, se ha acabado. Lo siguiente que habrá será una barrida, o sea, así como una barrida para juntar ese grupito.
y en un mes, más o menos, se va, después de que será juntada. Estamos en el fin. No hay esperanzas en ningún lugar. Gente, corran a Cristo. Ajá. Y el profeta dice en otra parte, dice, el problema es que no estamos trayendo a la gente a Cristo. Los estamos trayendo a un dogma que mi pastor dijo, que mi supuesto apóstol dijo, que no hay tal cosa. Apóstol, apóstol es uno que fue enviado por Dios mismo. Pero si tu abuela te envió, si tu madre te envió, si tu esposa te envió, eso no cuenta. Entonces, apóstoles son misioneros que han salido. Pero estamos trayendo a la gente a otra cosa. Hay que traerlos a Cristo vivo. Amén. Entonces, no sabemos qué hizo en los 40 días. Aquí dice que los habló acerca del reino de Dios. Amén. Él no andaba corriendo por todos lados con carpa, con sanidad, cosas. No, les habló del reino y luego se fue. Pongan atención, esto es serio. Bueno, entonces, les habló del reino. Entonces, hoy, no estemos perdiendo tiempo, hermanos, y perdiendo energía, dando vueltas en el desierto de especulación. Digamos lo que dice el profeta y dejemos las cosas futuras para Dios. Amén. Dejemos las cosas para Dios. Él revelará a su tiempo cuando lo necesitas. Algunos tienen hijos pequeños. Yo ya tengo nietos crecidos. Pero cuando los niños tienen 5 años, no se les va a dar las llaves del carro, aunque les quisieran tener. No. Entonces, después. Entonces Dios te va a revelar a su tiempo lo que tú necesitas. Por ahora, la meta es la resurrección. Llegar a la resurrección. ¿Qué necesito yo para aparejarme para llegar? En ese momento, Dios revelará lo que está por delante. Que ahí ya tú no vas a tener nada que decir. Dios está a cargo de todo y Él revelará lo necesario. ¿Ok? Bueno, entonces nuestra meta es la puerta de la resurrección. Verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces ya les había dicho, ¿verdad? Antes. San Juan 14, 15 al 18, el verso 26, lo que les habían oído de él. Y entonces él sigue. A ver, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Ahora eso sí me llama la atención. Y ya han pasado más de un mes con un ser resucitado y lo único que le podían preguntar, ¿ahora nos vamos a quitar los romanos? ¿Ahora vas a poner todo en orden? Ay, Señor. Igual que nosotros. Bueno, que Dios nos ayude. Esa era su pregunta más grande que tenían. Eran igual que nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, en el verso 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no les importa. Vivan su vida, esparcen el Evangelio. Eso será más adelante. ¿Sí? Ellos ya hubieran entendido que para este tiempo rebelión contra Roma no era la actitud cristiana, sino más bien ser fiel al mensaje de la hora y vivir la vida del Evangelio. Imitad al Maestro. Ese era el plan del día. En Apocalipsis capítulo 4, el mensajito que ya tenemos impreso por ahí, y si no lo tienen, escríbanos, se lo enviamos. Tenemos los mensajes de Apocalipsis 4 y 5 ya impresos, bien traducidos, listos para enviar. Y ahí dice el profeta, ¿cómo necesitamos en Jeffersonville? Miles de voces vividas, o sea, vidas, ¿verdad? Vividas. Y en toda ciudad, en Jeffersonville. El trueno de Dios, que esa frase se ha mal usado mucho, pero aquí él dice que la vida vivida es el trueno de Dios, tronando en dulzura,
en santidad, en pureza, vidas limpias, que, caminando por la tierra sin mancha. Ah, pero yo esperaba que andaba, el trueno de Dios sería con un garrote y con látigo y con fuego. No, no, no. Dice dulzura, santidad, pureza, vidas limpias, caminando por la tierra sin mancha. Sí, Señor, verdaderos cristianos. Ese es el trueno en contra del enemigo. Al diablo no le importa cuán recio tú puedas gritar, no le importa cuánto grande tú puedes brincar, nada de eso. Lo que le lastima al diablo es ver una vida santificada, santa, consagrada a Dios. Ahora sí, de rodillas, hermanitos y hermanitas, no con tanta bandera y cosas, no, pero una vida santificada, santa, consagrada a Dios. A esa persona usted le puede decir cualquier cosa, le puedes llamar de cualquier nombre y él camina dulce, sigue como que nada. Y eso es lo que le molesta al diablo. Ese es el trueno que sacude al diablo. Amén. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, aquí, allá en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta Argentina, hasta Brasil, hasta todas partes. Pero no llegó en paracaídas, alguien tuvo que venir. Amén. Entonces, en el verso 9, se fue. Y esta gente que le está escuchando, fue y hicieron lo que él dijo. Ahora usted está pensando, ya ando por ahí. Esto es demasiado sencillo, hermano Jorge. Somos novia, estamos en el pico de la pirámide. Ajá, ¿será? Ya estamos maduros, queremos las profundidades de Dios. Pero si no conocen el ABC, ¿cómo se les va a enseñar el álgebra? Tenemos que revisar aquí, estar todo bien, y Dios te va a dar lo que necesitas a la hora que lo necesitas. Cuidado cómo estés juzgando, por favor. Tenemos tenemos 1200 grabaciones donde se le pueden oír los misterios, la doctrina, las revelaciones, y se le puede escuchar 7x24 en el teléfono. Amén. Yo simplemente estoy aquí para animarlos a mantener el paso, a mantenerse con el programa de Dios y mantener el equilibrio. Amén. Pero algunos no entienden el equilibrio. Hay que darle este nivel. Y para muchos les molesta, imagínense. Hay que darles nivelazo para que pongan atención. Bueno, entonces tienen que entender que somos una iglesia de cristianos en progreso, vamos progresando. Y de vez en cuando hay que revisar, ¿verdad? El fundamento, hay que ver que todo está en orden. Amén. Entonces tenemos que ver cómo Dios está obrando con nosotros. Porque miren, no todos tuvimos el mismo café hoy en la mañana. Allá en el sur, el mate. A mí no me gusta el mate, me gusta el café. En otras partes, el té. Entonces, no todos comemos igual, no todos tenemos camisa blanca, hay de todo. Una iglesia en progreso, somos diferentes. Y somos individuos, estamos ocupando de nuestra salvación. Amén. En Filipenses 2:12. Ahora, la Biblia dice en 1 de Juan 3:11, este es el mensaje que han escuchado desde el principio, que os améis unos a otros. Falta el amor. Amén. Que Dios nos ayude. Bueno, entonces nosotros podemos intentarlo en la carne, pero es automático. Es algo que llega automático si tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y no es algo opcional. Es algo imperativo. Y si usted quiere estar con nosotros en el encuentro celestial, el bautismo del Espíritu Santo. Y eso se encuentra cuando te bautizas correctamente, que lo vamos a ver próximamente aquí en otros 20 minutos, orando, estando en la palabra, y Dios te va a dar el Espíritu Santo. Bueno. Verso 10,
aparecieron los ángeles. Verso 11, ¿qué les dice aquí? A ver, cuáles también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ajá. Bueno, entonces, de aquí, de esta escritura, tenemos una interpretación privada, que esta nube que apareció en el año 63 fue el cumplimiento de las palabras de estos dos ángeles. Pero eso no lo dice el profeta en ningún mensaje. Eso es algo, una cosa que hemos imaginado. Esto aquí es una foto de ángeles que vinieron y se fueron porque habían hablado con su profeta. Hay lo que es aparición y hay la venida. Son dos cosas. Entonces, quedémonos con lo que sabemos y no imaginando cosas, por favor. Por eso tenemos tanto problema imaginando cosas. Bueno, del 12 al 15 están en el aposento alto. Ahí estaba María, la madre terrestre del Señor, con la familia. Estaba ahí muy santita, obediente, caminando en la verdad de la hora. No era egoísta, no era arrogante. Ella no llegó demandando, a ver, yo soy María en la primera banca. No, nada de eso. Ella no era así. Ese no es el espíritu de la Biblia. Entonces ella era una oveja obediente. ¿Ven? Bueno, en 1 Corintios 15:6 dice que fue visto por más de 500 hermanos de una sola vez. Entre los teólogos y entre la gente conocedora, es entendido por muchos de ellos que esos fueron los que estuvieron con él en el Monte de los Olivos cuando él se fue. Pero solamente 120 llegaron al aposento alto en 1:15, que por cierto apenas son 24%. ¿Qué pasó con nosotros? Quizás no lo tomaron en serio, quizás fueron los que eran incrédulos y manufacturados. El 76% del grupo no llegó apenas el 24%. Del 15 al 25 están hablando ahí de la muerte de Judas, el traidor, y están citando de Salmo 41:9 y de Salmo 69:25. Vamos a ver aquí rápidamente. En Salmo 69:25, la palabra dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y hay que ver, la Biblia es siempre la verdad. No tu imaginación, no las cosas que te dijo la abuela, no, la Biblia. Y que ahí no vivirá nadie. Ellos conocían su Biblia para comenzar. Y hasta el día de hoy, nunca ha vivido nadie en ese terreno. Se llama Caldama, o sea, tierra de sangre, donde murió Judas. Y son puras piedras, no vive nadie. La palabra de Dios siempre es verdad. Y cuando lo habla un profeta, tiene su cumplimiento. Lo demás del capítulo 1 tiene que ver con el reemplazo de Judas, que fue el hermanito Matías. Y creo que es mencionado una vez más en la Biblia, pero él no hizo nada. Bueno, ellos eran humanos igual que nosotros, igual que William Branham. Y lo más que nosotros, cuando nosotros nos entregamos al Señor, Él puede usarnos más. Él puede manifestarse a tu vecindad, a tu mundo moribundo, ahí donde tú vives, pero falta que te entregues a Él. Si tú estás acá y nadie sabe que eres cristiano, ahora no es que andas con parlante que yo soy, no, vive tu vida, vive tu cristianismo. Y Dios todavía está ¿verdad? Está obrando hoy. Así como en el libro de los Hechos, que vamos a ver próximamente, nosotros estamos viviendo en la continuación del libro de los Hechos. Es el único libro de la Biblia que no ha sido terminado. Los demás, sí, este sigue hasta el día de hoy. ¿Ven? Entonces, estamos viviendo y es un Dios eterno que está usando personas ordinarias, así como usted y como yo, gente completamente rendidos a Jesucristo,
porque Hebreos 13:8 todavía sigue vigente. No es algo que terminó con William Branham. Eso sigue. Amén. Ok, vamos a pasar al capítulo 2. Son 28 capítulos. Y depende de ustedes, los que quieren seguir el estudio, hagan contacto y seguimos. Amén. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. No estaban con cosas raras, estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, esto ahora, la escena es el día 10. Ya tienen 10 días esperando, no sabían que eran 10 días. No sabían ser un mes, 2 días, pero, ok, al día 10, los 120 están en oración, están unánimes, ¿de acuerdo? Y estaban esperando el cumplimiento de la promesa del verso 8 del capítulo 1. ¿Ven? Y ruido vino del cielo, llenó el lugar y aparecieron lenguas y cada uno lleno del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo fue lanzada, comenzó en ese momento en Jerusalén. Esa fue la iglesia alfa, nosotros somos la iglesia omega, igual. Y por 7 edades, por 2000 años, hemos sido restaurados por medio de un mensaje profético, ¿verdad? Igual que allá. Dios prometió antes de que todo esto comenzara, 400 años antes de los hechos, antes de Jesucristo, Dios prometió en Malaquías 4, en otras palabras, que esto se va a apartar y bueno, y les voy a mandar a Elías y él va a restaurar. Bueno, entonces somos parte de esa misma iglesia, somos del mismo calibre. Y el verso 5 dice que de cada nación moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Muy interesante, porque el programa de Dios siempre está bien engranado. Él obra todo en orden. No es como nosotros a ver si funciona. No, él ya sabe que va a funcionar bien. Entonces, no hay por qué preocuparnos. Él siempre llega a tiempo. ¿Ven? Y estaban estos varones, el verso 5, estaban en Jerusalén para lo que es ¿cómo se llama? La fiesta de Pentecostés. En la escritura, en Levíticos 23, Dios, lidiando con su pueblo elegido, instituyó 7 ocasiones o 7 fiestas, celebraciones durante todo el año, pero en 3 de estas 7 ocasiones, los varones creyentes debían viajar a el templo en Jerusalén, había un solo templo, ¿verdad? Eso lo van a también ver en Éxodo 23, del 14 al 19, la fiesta de la cosecha o fiesta de Pentecostés. Es una celebración de 6 días. Entonces Dios tiene a estos varones de todos estos países reunidos en Jerusalén durante esta fiesta de Pentecostés. Al mismo tiempo están los 120 reunidos arriba, pero todo eso combinó para cuando ellos salieran a la calle hablando, entonces permitió a los 120 hablar en los idiomas de estos que están reunidos. Ahora, esta gente que está reunida, a ver, dice en el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, vienen estos 120 saliendo del aposento alto, hablando en sus idiomas, y dice, oyendo todo esto, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora, Galileos porque en Galilea se habla en cierta forma, porque en México hablamos de cierta forma, en Venezuela de otra, en Argentina de otra, en Chile de otra forma, siempre el español, pero con nuestro acento, ¿verdad? Y por eso ustedes no saben ni de dónde soy yo, porque yo hablo
con todos los acentos. Pero según la Biblia, eran cuando menos 16 idiomas, quizás más. Y esta gente era bilingüe, porque hablaban el hebreo, el idioma del templo, de la religión, pero eran hebreos de todas partes, entonces hablaban el idioma también. Entonces llegan estos del aposento alto, hablando en su idioma cada uno y en acento hebreo, acento galileo, y les llama la atención. Ahora, esto es exactamente lo opuesto a lo que pasó en la Torre de Babel, en Génesis 11. Confusión y ahora entendimiento perfecto. Solo Dios puede hacer algo como eso. Entonces, Pedro, teniendo la atención del pueblo, todo eso les llamó la atención. ¿Qué pasa en el 14? Vamos a ver. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Primer mensaje después de ser lleno del Espíritu Santo. Él siempre tenía problema con hablar cuando no debía. Ahora está lleno del Espíritu Santo y se lanza en su primer mensaje. No sabemos, quizás es de 30 minutos, no sabemos si fue una hora. Y aquí cita, ¿verdad?, a Joel y habla por un largo tiempo, terminando con el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, y ustedes aquí en Jerusalén, Dios ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. Ay, él fue inspirado totalmente por el Espíritu Santo, no les estuvo con látigo para sujetarlos, golpeando, ni sujetarlos de ninguna forma. Él simplemente fue fiel a la verdad. Y no les ríndanse ya, nada de eso. Pero al 37, al oír esto, simplemente al oír este mensajito, porque les citó del profeta Joel, les citó del profeta David, todo verdad, guiado por el Espíritu Santo. Y en el 37, al oír esto, se compungieron de corazón, ay, Señor, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, siendo esta verdad, ¿qué de nosotros? Buena pregunta. Y les dice Pedro: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, y esto para ustedes que están ahí titubeando, ¿verdad? Quizás no. Esto en ninguna manera sustrae ni contradice la comisión de Jesús unos días antes de Mateo 28:19, donde había dicho: y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre? Pues aquí te lo da. En el nombre del Señor Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia nadie fue bautizado en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no se encuentra. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo hasta cuando la Iglesia Católica Romana cambió las cosas en el año 312 por ahí. Bueno, esto sí, cuando a Pedro se le pregunta: ¿y qué de nosotros? Y el Espíritu Santo les da la palabra, la manifestación de la palabra, la revelación de la palabra hablada. Así de sencillo. Bueno, entonces, en el verso 41, este grupito de 120, en un solo día, creció a más de 3,000 en el primer encuentro evangelístico. Dios estaba a cargo. Era una fórmula muy sencilla. El ministerio habla y Dios hace la obra. Y hasta la fecha. Nosotros no podemos hacer nada. Si yo tuviera dinero para llegar a cada casa de ustedes que están escuchando, yo no les puedo convencer de nada. Yo simplemente les hablo la palabra, el Espíritu Santo entra y hace la obra. Ahora escuchen bien. El hermano Billy Graham, que era uno de los 3 mensajeros, no lo pongan así abajo, él tuvo su lugar.
Él dijo, yo he descubierto que cuando el Evangelio de Jesucristo es presentado con autoridad, citando de la palabra, no mis ideas, no, citando la palabra de Jesucristo con autoridad, Él toma el mensaje y lo mete sobrenaturalmente en el corazón humano. Es obra de Dios. Nosotros simplemente somos siervos públicos, simplemente somos los que hablamos, pero Dios hace la obra. Amén. El profeta dice, predicar es el programa de Dios. No es mi programa, ni del hermano Marcos, ni nada más. Es el programa de Dios. Predicar, anunciar el evangelio. Amén. Entonces nosotros lo predicamos sinceramente, pero Dios hace la obra en el corazón humano. Ahora, usted quizás no esté dotado para predicar, ¿verdad? Quizás no esté dotado como Pedro ni nadie de estos personajes que vamos a ver en este estudio. Pero tu vida está predicando cada momento cuando tú no estás dormido. Que eso penetre. Cuando estás dormido, ahí no hay nada. Pero cuando estás despierto y sales a la calle o sales a la cocina o lo que sea, tu vida está predicando, tu actitud. Ahora, esto me lo han oído muchos de ustedes donde han estado. Francisco de Asís fue un predicador hace 900 años. La Iglesia Católica, él predicaba ahí, pero el profeta dijo que era un predicador del Evangelio. Entonces así lo vamos a ver. Él dijo, predica siempre, emplea palabras cuando sea necesario. Entonces tu vida está predicando, la gente te está vigilando, tus vecinos, ahí donde tú trabajas, cuando había trabajo, la gente te está mirando, y más ahora en esta crisis del virus, te está mirando a ver, cristianos, vamos a ver qué tal ahora, a ver si ellos también están flacos, a ver qué están haciendo ellos. Te están mirando. Entonces tu vida está predicando, pero somos del siglo XXI y todos tenemos el amiguito, y bla, bla, bla. No, la palabra dice, callad, quietos, yo soy Dios. Entonces, emplea palabras cuando sea necesario. Bueno, del 42 al 45 del capítulo 2, estaban en unidad, en un solo propósito, en compañerismo, y era el programa de Dios para esa hora. Muchos han intentado vivir así hoy. El profeta les dijo claramente, eso no funciona hoy. Bueno, si eso me lo dice, acabo con mi plan. Pero en el verso 47 iban a la iglesia todos los días. Se juntaban en sus casas a diario, compañerismo del Espíritu Santo, comían juntos, recordando al Señor, y estaban teniendo efectivamente lo que llamamos Santa Cena todos los días. Porque mira lo que dice el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían ser salvos. Entonces esto está creciendo a diario, está creciendo. Los vecinos están mirando. Oye, tienes razón, están viviendo la palabra, y se añadían. Bueno, el profeta dice, yo apenas soy un siervo público de Dios para ustedes. El predicador es un siervo público. Entonces yo les digo claramente a ustedes, siervos, ustedes que tienen don de predicar, no son capataces, no son el manager de la novia. Quítense ese sombrero, pónganse bien las botas, siéntense con calma, ¿verdad? No tienen que tener siempre en la primera banca. Sean sinceros, sean corderos. Somos siervos públicos. No somos el gerente o el administrador de la novia. No, somos los que Dios ha puesto para ayudar a los que son a quienes Cristo compró en el Calvario. Y simplemente estamos para seguir el ejemplo del Nuevo Testamento. Bueno, estamos aquí con un poco de tiempo todavía. Vamos a ver el capítulo 3 y 4 rápidamente para que no se les pese mucha la cosa, pero para que sepan que hay un plan de Dios. El capítulo 3 y 4 van juntos, porque son un drama, podemos decir, en 6 partes. El drama podría ser
poder en el nombre de Jesús. Jehová es salvación. Y aquí rápidamente, en el acto 1, parte 1 del drama, en el capítulo 3, el 1 al 11, es donde vemos la sanidad del cojo frente a la puerta hermosa. ¿Ven? Y esta es la puerta dorada, la puerta oriental, que fue sellada con ladrillo en el año 1541, en un esfuerzo por los incrédulos, los que no eran judíos. Era un esfuerzo para prevenir que entrara el Mesías. Como que el Mesías no puede pasar por los ladrillos. Bueno, entonces en aquel tiempo estaba abierto y Pedro y Juan iban subiendo al templo. A ver, vamos a ver. Capítulo 3, verso 2. Y era traído un hombre cojo. Bueno, vamos a comenzar. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y aquí vamos a recalcar un poco. Llegaron a tiempo. No llegaron 20 minutos tarde con un pretexto que el tráfico, que el caballo. No, 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 no. Levántate más temprano. Llega a tiempo. La Biblia es exacta. No es así como me da la gana. Llegaron al tiempo, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, todos ustedes que viven en Latinoamérica, esto es muy, muy conocido. Yo viví mucho tiempo en México y uno pasa ahí por la iglesia y ahí está, ¿verdad? La ancianita, ahí está el cojo, ahí está el, qué sé yo, pidiendo limosna. Ahora, este individuo, que lo vamos a llamar hermanito porque al rato vamos a ver que es un convertido, pero este hombre nació mal. Como decía un hermano, nació como espagueti. No tenía fuerza, no tenía músculo en las piernas. Lo trajeron, pum, lo sientan, pedir dinero, lo recogían, le llevaban a la casa, todos los días. Y ahí están. Bueno, entonces, cuando vio a Pedro y a Juan que venían, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. O sea, como son, ¿verdad?, limosneros, pues no van a mirar a toda la gente. Y ahí alzan la tacita, dame. Pero él dijo, míranos, que lo miran. Entonces, él les estuvo atento, esperando, ¿verdad?, recibir algo. Verso 6 del 3. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole, él no se paró ahí a ver qué pasa, no, le extendió la mano. Tomando por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Hermanos, este es su milagro. Nunca había caminado, nunca, él no tenía músculos, no tenía. Ustedes que han estado en el hospital, qué sé yo, 15 días o algo, hay que tener un poco de terapia para comenzar a caminar de nuevo. Este ya tenía no sé cuántos años y nunca había caminado, pero de repente Dios le pone músculo y saber cómo caminar. Tremendo milagro. ¿Amén? Vamos a proseguir. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Gloria a Dios. Y le reconocían, y era aquel que estaba pidiendo limosna a la puerta. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Uy, es aquel, mira, cuando pasamos le dimos 10 pesos, ahora mira, está caminando, ¿eh? Gloria a Dios. Bueno, esa es parte 1. Parte 2, 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Bueno, entonces están atónitos. Oye, aquí esto es tremendo milagro. ¿Dónde está caminando? Nunca caminado. Ahí estuvo, desde que yo era niño lo vi ahí y ahora está caminando. Entonces, cuando Pedro vio que tenía la atención del pueblo,
visitando este pórtico, ¿cómo se llama? Pórtico de Salomón. Cuando vio que tenía la atención, él se lanza con su segundo mensaje. Primero fue allá en Hechos 2, recuerdan. Entonces, es una reunión de calle. No era en el templo, no era con micrófono, nada, en la calle. Bueno, tercera parte es donde él está predicando su segundo sermón, y lo que hace él muy inteligentemente, él identifica a Jesús con el yo soy de la historia de Israel, del verso 12 al 26, un poco más largo que el primer mensaje. El título pudo haber sido Pactos tendrán cumplimiento. Pudo haber sido el título, yo no sé. Cuando llegas, si tú llegas primero le preguntas. Pero mira, en el verso 3, el verso 12 del 3 dice, viendo esto, Pedro responde al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o potestad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Gloria a Dios. A quien vosotros, o sea, siempre apuntando el dedo, ustedes fueron, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Ay, Señor, cambiaron al verbo de Dios por un homicida. Y matasteis al autor de la vida, cada golpe que le da. Ustedes fueron. A quien Dios ha resucitado los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos, comimos con él 30 días y más. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Amén. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. O sea, yo les perdono, como también vuestros gobernantes, perdono. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea, era un plan grande de Dios. Ustedes pues fueron parte del plan, yo les perdono. Amén. Y entonces es que profeta habla palabra. Cuando la palabra viene a un profeta, estas palabras tienen que tener cumplimiento. Y salvación es por fe en el nombre de Jesús. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, Dios, envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba o retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Bueno, y ahí estamos nosotros, en esa restauración. Ahí muestra esperanza para nosotros en el siglo XXI. Amén. Y entonces cuando nosotros nos arrepentimos y nos ponemos en orden con el programa de Dios, ¿verdad? El verso 21 da el enfoque a un cuadro mucho más grande, hasta los tiempos de la restauración, restaurados a lo que antes éramos. Si, por ejemplo, usted ve un carrito por ahí del año 80 y le gusta, bueno, lo compra en poco dinero, lo restaura. Esa es la fama de Cuba, tiene sus carros viejos que los han restaurado. Entonces, éramos antes, nos fuimos por acá y hemos sido restaurados. Eso es por medio del mensaje de Malaquías 4. No hay otro mensaje que restaura, solo este. Amén. Bueno, 24. Vamos a ver aquí rápidamente el del 3. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todos los profetas han hablado de estos días
y ahora ustedes lo están viviendo. William Branham habló de estos días y lo estamos viviendo. Gloria a Dios. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Por Cristo hay vida y solamente por Jesucristo. Bueno, entonces la cosa es poner atención, mantengan el paso correcto. Pasando rápidamente al 4. Del 4 vamos a ver, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Vinieron los religiosos, todo su vestimenta y sus collares y sus cosas, oro, con el jefe de la guardia, los saduceos, resentidos, porque están resentidos. Dios cumpliendo su palabra, este tipo sanó, gloria a Dios, hay alabanza y gloria ante el pueblo, pero los religiosos, los que estaban a cargo del pacto de Moisés y todo eso, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, porque los saduceos no lo creían. Ay, Señor, terrible. Pasando al 3. Y los echaron mano, vengan acá, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, gloria a Dios. Y el número de los varones, 5,000. Oye, este es un grupo grande. Si solamente están contando los varones, y así como allá donde está usted, no son solo varones, hay mujeres también, niños. Entonces un grupo grande, pero solo entre los varones eran 5,000 y les estaba predicando sin micrófono. Bueno, entonces, evangelistas ahora están en la cárcel, pasando la noche en la cárcel por haber predicado la verdad a un grupo grande. ¿Eh? Y vamos a ver, aconteció al día siguiente, el verso 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Todos llegaron a un grupo grande de gente religiosa que se las sabían todo, sabían palabras de su profeta de memoria, no tenía iPad, no tenía nada de eso. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Grande grupo de parientes, creyentes, etc. Y poniéndolos en medio les preguntaron, a ver, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahí viene el problema. Ustedes preguntaron, ahí les va. Comenzando en el 9, dice Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. O sea, vengan con las cámaras, vengan con, ¿verdad?, CN, lo que sea, tomen nota, para todos ustedes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, haga el golpe otra vez, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro nombre, solo en Jesús, no en el nombre de Pedro, ni de Pablo, ni de William Branham, ni de usted. En el nombre de Jesús solamente. Amén. Bueno, pasando ahora, bueno, ya brincamos un poco aquí, pero estamos en el verso, en la parte 5 del drama, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, o sea, valientes, ¿verdad?, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, doblemente, eran en inglés que eran ignorantes y no sabían nada, o sea, sin letras, no saben escribir, eran de los más bajos, eran pescadores, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, aquí la pregunta es, usted, individuo que me está escuchando,
donde estés sentado ahí en tu sofá, si estás parado, donde estés, es posible que tus vecinos saben que has estado con Jesús o solamente saben que andas con un librito ahí porque William Branham amigo. No, has estado con Jesús. Esa es la cosa. Has estado con Jesús. Amén. Bueno, entonces, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, no podían decir sí o que no. Está sano. Bueno, salgan ustedes en una conferencia. Ajá. Bueno, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha entre ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Eso no se puede negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, para que esta cosa no corra más, amanecémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos mismos reconocieron que el poder estaba en el nombre. No estaba en la doctrina, no estaban que durmieron, no, ese nombre. Hay que ponerle freno a esta cosa. Y llamándolos, vengan acá. Les intimaron, o sea, les pusieron un poco de miedo, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Bueno, váyanse. No hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años, ya era 40 años. 40 años sentado ahí frente al templo, pidiendo limosna. Todo el mundo lo conocía. Y ahora pues no había cómo decir que no, ahí está corriendo, está haciendo de todo. Y entonces no podían hacer nada. ¿Ven? Bueno, la última parte, del 23 al 30. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, volvieron a la casa de ahí donde estaban los demás hermanos y les contaron todo este cuento que vamos a leer. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, dando gloria a Dios. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Citando del profeta David. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, que ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Este es un culto de testimonio. Están orando a Dios para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, viendo el plan amplio de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Un culto de testimonio, Dios respondiendo con un terremoto, una rellenura del Espíritu Santo, y del 32 al 37 se gozaron, tuvieron las cosas en común, y esto fue por persecución y fue voluntario y solamente en Jerusalén. Léenlo por su cuenta. Bueno, para terminar, el profeta dice, Moisés tenía un palito, ¿verdad? Una vara que encontró por ahí.
Y ese palo de esta noche para la novia es Jesucristo. Si esos egipcios hubieran podido quitarle ese palito, esa vara a Moisés, lo hubieran tenido conquistado. Y cuando el diablo pueda quitar la deidad, cuando el diablo pueda quitar la deidad del nombre de Jesús, él tiene a la iglesia conquistada. Y eso está ocurriendo, hermanos. En todas partes yo veo a gente que ya no le tienen amor a la palabra, no le tienen respeto al nombre de Jesucristo, le están quitando la deidad del nombre de Jesucristo que tiene el poder, como acabamos de ver, y se lo están poniendo a otro individuo, a otra organización, otra cosa por ahí, y la iglesia muerta. Pablo dice en Filipenses 2, el nombre de, vamos a leerlo, Filipenses, ya para terminar, arregla la guitarra al hermano allá con la guitarra para cantar. A ver, Filipenses 2:10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. De los que están en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que está prometido en la palabra. No importa cómo te llamas, quién fue tu abuelo, nada de eso. Toda la honra es a Jesucristo. Ahí está el cuadro. Quizás parezca cuando lo veamos. La cosa es llegar a la resurrección. Nada de lo demás tiene valor. Y cuando tú vas ahora en este camino hacia la resurrección, lo que se te oponga, si es una piedrita, un palo, quita todo lo que se te oponga, toda cosa que no te deja llegar a la resurrección, quítalo, quítalo, para que tú puedas llegar sano, de pie, no en silla de ruedas, a la resurrección. Entonces, hermanitos, que Dios me los bendiga. Estamos a la orden para cualquier pregunta. Y si tienen preguntas, pues quizás uno de estos cultos sea de pregunta y respuesta. Claro, yo puedo decidir cuál pregunta merece respuesta y cuál es una locura, porque hay mucha locura, hay mucha gente que hace cualquier locura de pregunta. Pero si tienen preguntas, estamos a la orden. También, como ustedes ven, este es un culto, ¿cómo se llama? Virtual, y no le estamos pidiendo, no estamos pasando el plato para la ofrenda, pero por ahí está un botón donde pueden utilizar, dar una donación, pueden mandar su carta, su ofrenda, porque todo esto cuesta dinero, ustedes saben. Pero estamos a la orden para ayudarles en todo lo que se pueda. Les amamos en el Señor. Estamos trabajando con compendios del mensaje que se pueden encontrar en solocreed.com. Y tengo otro mensaje ahí listo ya para grabar. Así que Dios está obrando en la vida suya y Dios sabe lo que está haciendo. Démosle toda la gloria a Dios. Gracias por su atención y veremos en otra ocasión. Dios les bendiga. Hermano Jorge. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por el Calvario, por Getsemaní, por todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Gracias, Señor, que tú nos amaste antes de la fundación del mundo. Y ahora estamos aquí manifestándote a ti en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Y Señor, gracias por el auditorio que nos has dado, la audiencia, la gente que tiene interés en saber más y saber cómo prepararnos para el rapto. Ayuda a cada uno. Señor, hay gente que está sufriendo mucho en algunas partes. Bendícelos, ayúdalos a enfocar en ti. Porque la palabra dice en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, estamos en eso ya comenzó. Cuando esto comience, alzar la vista, reenfoca, mira arriba, que de allá viene nuestra ayuda. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este medio. Pedimos que tú ahora nos bendigas, nos ayudes a estar siempre atentos en la cosa mínima que tú quieras decirnos y que siempre cuadre con la palabra escrita y la palabra hablada. Señor, ayúdanos a que
no sea quien lo diga, cualquier cosa que venga por ahí que no cuadre con las palabras de Jesucristo, las palabras de Pablo, William Branham, si no cuadra con eso, afuera. No importa quién lo diga, manténnos equilibrados. Gracias, Padre. Bendice a cada uno. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo.